tal, futboleros de corazón? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Esta vez estamos en lo que va a ser la predicción de la fecha 3 de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Y sí, estoy calvo. Te pido que por esta calvicie tan bella y linda te suscribas al canal. Chicos, igual recordar que este video es patrocinado por Mundo Juegos Chile, el cual tiene juegos de PlayStation 4 digitales a la venta. El link lo estaré dejando en la descripción. Y si compran de mi parte, sería muy lindo el apoyo, ya que así podríamos trabajar con más marcas. Y vayan a seguirlo y vayan a etiquetarlo en una historia. Y me etiquetan a mí y etiquetan a Mundo-Juegos Chile en Instagram. Clasificatorias fecha 3. Primer partido que se juega sería el partido de Bolivia versus Ecuador, en el cual mi resultado es bastante claro para Bolivia. Bolivia empata con Ecuador por un 2-2. ¿Y saben por qué digo que Bolivia puede empatar o Ecuador pueden empatar? Porque los dos juegos son bastante, digamos, similares. Eso sí, Bolivia juega un poquito más a la defensiva, pero son bastante similares. El siguiente que vendría sería Argentina-Paraguay. Acá me van a disculpar mis amigos paraguayos, pero aquí gana Argentina. La Argentina de Messi gana por un 2-1. Creo que va a ser un poco reñido este partido. Va a ser un poco complicado. Más que nada lo va a hacer para Argentina, porque yo sé que Paraguay le puede hacer la collera. Y bueno, este partido lo juega Argentina de local en la Bombonera. Así que yo creo que de local gana Argentina a Paraguay en esta fecha 3 de las clasificatorias. Después tendríamos el Colombia versus Uruguay. Para mí el resultado es bastante claro y ganaría lo que es Colombia. Pero miren por cuánto ganaría Colombia. Colombia ganaría por 3-2 ante Uruguay. Sabemos que Uruguay es una selección bastante potente, pero no podemos negar que Colombia, con Falcao por delante, tiene todo un potencial que todavía no ha sido revelado. Digámoslo, hemos tenido dos fechas, las cuales fueron sumamente salseantes, fueron sumamente polémicas, pero también pudimos testear todo lo que fue el juego de Colombia y también el juego de Uruguay, ¿no? Pero bueno, mi resultado es claro, gana Colombia por un 3-2 en estas clasificatorias, chicos. Después vendría un partido bastante, digamos, es un clásico. Para mí es el clásico del Pacífico y es el Chile versus Perú. Chile versus Perú. Chile juega de local en su estadio, en el Estadio Nacional de Chile. Y aquí voy a ver todo lo que fue el momento futbolístico de Chile, sobre todo en la última fecha, donde Chile obviamente fue un poco más intentando buscar ese triunfo ante Colombia, al cual no pudo porque Falcao nos tiene de casero. Lamentablemente no le pudimos ganar a Colombia, pero con Perú no va a ser fácil. Yo había estado bastante pesimista sobre toda esta cosa, pero ahora, como veo las cosas, creo que Perú va a ser la collera. Perú posiblemente, si esto no termina en que Chile gana este partido, y no estoy hablando de mi camiseta, de mi escudo, estoy hablando viendo futbolísticamente, Chile le puede ganar. ¿Por qué? Porque tiene una opción que es súper clara, que juega de local. Y al jugar de local se siente más el peso que tienes que tener, que es para poder jugar y ganar ese partido. Entonces mi resultado totalmente clarísimo. Chile va a ganar 2-1 ante Perú en el Estadio Nacional de Chile. Último partido que tendríamos sería Brasil versus Venezuela. Muchos saben que yo le di confianza y le di demasiada confianza a Venezuela. Y creo que se la di demasiado. Y en este caso Brasil está viendo que está teniendo un momento bastante
bien en lo futbolístico, ha ganado los 2 partidos de 2, las 2 fechas de 2, bien digo, y creo que Brasil va a terminar goleando a Venezuela. Yo pensé que Venezuela había cambiado un poco más su fútbol, pero claramente me equivoqué en los últimos resultados que vimos, ¿no? Creo que me equivoqué bastante, porque perdió los dos partidos que tenía Venezuela. Entonces, a mi parecer, Venezuela va a ser goleado por Brasil, y va a ser una goleada mínimo 5-0. A lo mejor puede estar sonando muy fuerte y muy sensacionalista lo que estoy diciendo, pero es así. Lamentablemente ya hemos visto estos tipos de goleadas. Sobre todo estamos acostumbrados a verlas con Brasil. Y bueno, Brasil sería uno de los candidatos a clasificar, como siempre, a un mundial. Y bueno, chicos, esta ha sido mi predicción de lo que es la fecha 3 de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Estas eliminatorias sudamericanas que son bastante complejas y son las más difíciles del mundo. Así que, chicos, se juega el todo por el todo. Aquí tengo bastante amigos peruanos, así que ahí va a haber una rivalidad / cariño. Tengo inclusive al canal de Soy Hincha de Perú, que va a estar expectante con el partido. Yo en lo personal igual soy medio pesimista con ese partido, porque saben que la selección chilena no está pasando por un buen momento, con lesionados, con el recambio que se ha hablado mucho, pero tenemos a Brian Cortés, tenemos al Van Dijk, que se le dice que es este chico Francisco Cerrialta. Joder, que no sé pronunciar bien el nombre. Así que eso es entonces, chicos. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal, que es totalmente gratis, activar la campanita. Y para aquellos que sean miembros del canal, no olviden ahí poner un emote de corazoncito latino. Y para aquellos que no lo son todavía, pueden hacerse miembros del canal a menos de $1, la mitad de $1 más que nada específicamente. Y visitar mis playlists que van a estar acá. Así que, chicos, muchas gracias por este momento que me han dado en sus casas, en sus televisores, en sus celulares, en todos. Muchas gracias. Estas han sido mis predicciones y nos estaremos viendo hasta la próxima. Bye bye. Bueno, y el regalo que le quiero dar, que si van de mi parte van a tener un descuento en la tienda. Así que corran y vayan ahora ya a Mundo Juegos Chile en Instagram.